Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día. Si tienes tu diario de The Rock en español, busca la página 186 y encontrarás nuestra lectura de cada día en el mes de enero en particular. También encontrarás en la página número 3 cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS. L-E-A-S. El refrán que usamos en nuestra iglesia es bueno que leas la palabra de Dios. L es lectura, E es explicar o explicación, A es aplicación de lo que acabas de leer y S es súplica. Permite que el Señor te inspire para llenar este diario de la revelación en el año 2021 que el Señor te está dando a ti, porque estaremos leyendo la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces yo estaré leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida, pero hoy, por ser el segundo día de enero, comenzaremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía cada día. Habla, Espíritu Santo, a través de esta carta de amor que Dios nos escribió a nosotros. Nos acercamos para escucharte a ti, Padre Celestial. Habla en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias porque no es simplemente lo que yo voy a decir, yo simplemente voy a leer la palabra, pero es lo que el Espíritu Santo va a resaltar en tu espíritu al leer la infalible palabra de Dios. Muy bien, entonces continuamos con capítulo 2. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. Y este capítulo se trata del nacimiento de Jesús en particular, que acabamos de celebrar Navidad. Pero aquí vamos a ver, voy a compartir mi pantalla para que puedas ver lo que estoy leyendo. Yo sé que muchos de ustedes pueden leer mucho más rápido que yo, pero por favor ahí solamente sigan. Les voy a tratar de dar los versos si estás leyendo otra versión para que nos alineemos en esta mañana. Muy bien, entonces nacimiento de Jesús, verso número 1 del capítulo 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Verso 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Verso 5. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Pastores y ángeles, verso 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplendor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Verso 12. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo, más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Verso 15. Cuando los ángeles
los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Verso 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel, aunque antes de que el niño fuera concebido. Verso 22. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Verso 24. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Verso 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Verso 27. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús antes el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará su propia alma. Profecía de Ana. Verso 36. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después de ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Verso 39. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea.
Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Verso 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaron asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Verso 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Verso 49. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Verso 50. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó a sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Eso concluye el capítulo 2 de este libro. Gracias por estar conmigo en este día leyendo un capítulo de la Biblia cada día. Dios te bendiga.